Hola Bill, buenas Buenas tardes tardes. Cecilia, buenas tardes Cintia, hola Juliana, ¿cómo está Janet? Hay dos Janet, allá, dos equipos Giuliani, de profesor. dos dispositivos, ¿no? Hola John, Álvaro, ¿cómo está Junior? Hola Luigi, hola Milena, ¿cómo está Nicole? ¿Cómo está Nilton? Hola Jessica. Jóvenes estudiantes, quisiera saber si me están escuchando bien. Por favor, quiero sus comentarios. Profesor, ¿Sí se escucha? profesor, Oh, sí se escucha, pero yo me llamo Giuliani, no Juliana, o si no, llámeme Salvador. oh, ok, hijo, disculpa, estoy fallando entonces en lo que que es en este caso, pues, edificando los nombres, ¿no? Mil disculpas, mi campeón, mil disculpas, Giuliani, ok, Giuliani, bien campeón, ahora sí, correcto, Giuliani, sí, Sí, ¿no? profesor, y si le parece muy bien, o llámeme Salvador. Salvador, ok, mejora, mejor es Salvador, ya, listo. Profesor, Como buenas. quieras en todo caso, ¿no? Es tu nombre pila y podemos llamarle Salvador también. Muy bien, campeones. Permítanme presentarme mientras van ingresando sus demás compañeros. El quien les habla es el maestro Elías Pedro Guampa Jiménez, ¿ya? En esta oportunidad vamos a trabajar con ustedes el área o curso, llámale, Formación Ciudadana y Cívica, ¿sí? No sé si hemos trabajado ya con ustedes en el ciclo anterior. De pronto ya hay alguien de acá que hemos trabajado en el ciclo anterior. También cívica. No sé si alguien de que está en sala me confirma de pronto para explicarte cómo va a ser nuestro método de trabajo, ¿ya? Creo que nadie, ¿no? Nadie. Ok. Entonces, mis estimados hijos del área uno, Ciencias de la Salud, con los futuros médicos, con las futuras enfermeras, con los futuros obstetras, incluso psicólogos y odontólogos, ¿sí? Entonces, vamos a tratar con ustedes que yo les quiero llamar así, pues ya médicos, quiero llamarle enfermeras, quiero llamarle en este caso pues psicólogos, porque es una de las carreras, como todas las demás, muy sacrificadas, ¿correcto? Entonces ustedes están acá porque tienen un proyecto de vida. Ese proyecto de vida, ustedes que se lo están planificando, de pronto para 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Porque las carreras que ustedes están eligiendo no es solamente de 5 años. En el caso, por ejemplo, de medicina es un poquito más, ¿no? Incluso incluido su ser y todo. Y no queda ahí, es medicina, porque todos los médicos generales siempre hacen una especialización, siempre, siempre, en muchos rubros, ¿no? Puede ser, por ejemplo, médico ginecobstetra, puede ser incluso pediatra, puede ser traumatólogo y así muchas subramas que hay. Entonces yo les felicito a ustedes, quienes pues en este caso ya están muy temprano, incluso minutos antes ya estaban conectados. Eso demuestra su responsabilidad, ¿ya? Entonces, la responsabilidad viene a ser uno de los valores muy importantes. Estamos hablando de cívico, ¿no? El valor, el respeto. Entonces, en este ciclo aún todavía vamos a trabajar de manera virtual. Bueno, el trabajar de manera virtual, mis estimados hijos, ayuda también, porque usted puede poner su horario en cuál más se acomoda. De repente por las mañanas trabaja y en las tardes ya pues no, quiere hacer sus clases, ¿no? Pero estas clases virtuales, si les digo, han venido a quedarse en la educación peruana. No es que se va a ir. Y además de eso, tengo por seguro que el próximo ciclo de Cepreval va a empezar pues de manera presencial, sino que en esta oportunidad todavía vamos a seguir de manera virtual. Por eso les digo que este tipo de educación vino a quedarse. No se va a ir este tipo de educación. Hoy incluso hablamos de una educación híbrida. Clases presenciales, clases virtuales. Esa es la educación híbrida. ¿Ok? Listo. Entonces, les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo ciclo A 2023. Quiero
saber si están viendo mi diapositiva, mis campeones y campeonas. Me confirman, por favor. A ver, Salvador, si me confirmas si estás viendo mi diapositiva. Profesor, sí. Ok, ok. Nicole dice que sí, profe. Muy bien. Entonces vamos en este caso pues a ampliar esta diapositiva, ¿ya? Vamos a ampliar. Bien, les voy comentando mientras se va ampliando la diapositiva. Quien les habla es el profesor que ha empezado la docencia en el año 2004, precisamente en esta casa de estudio, lo que es el CEPREVAL, ¿ya? Me dieron la oportunidad para poder trabajar, pues, ¿no? En CEPREVAL y de esta manera, pues, contribuir, ¿no? A la sociedad. Ustedes saben que la docencia es una de las carreras también muy sacrificadas en nuestra sociedad, ¿ya? Aunque muchos de ustedes también van a hacer docencia. Pronto pues, les va a gustar enseñar, ¿no? A sus estudiantes, a sus internistas, o en todo caso van a ser también, pues, maestras en academias o en universidades, sí, porque conozco varios, ¿ya? Conozco a varios obstetras, enfermeras, odontólogos que hacen docencia. Y eso es muy bueno, porque la docencia viene a ser una de las carreras también muy bonitas en, a través de la pedagogía. Entonces, le estaba comentando que yo empecé pues en CEPREVAL el año 2004. Ya tengo muchos años trabajando en CEPREVAL. Creo que de alguna otra manera a veces dejábamos CEPREVAL, pero es nuestra casa, ¿no? Nuestra casa, además que yo soy pues egresado también de la UNEVAL, entonces tengo esa dicha, ¿no? Tengo esa dicha de regresar y trabajar pues en esta institución. Entonces, campeones, el curso en sí es de mucho análisis, ¿ya? Mucho análisis, hay que poner puntos críticos, porque hablar de cívica es hablar de política, cuando hablamos del Estado peruano. Hablar de cívica es hablar incluso pues vamos a hablar también de economía, de pobreza, vamos a hablar, por ejemplo, de aspecto social, vamos a hablar de migración, vamos a hablar incluso de cuando tratamos, por ejemplo, temas como los derechos humanos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, nuevamente, bienvenidos jóvenes a este ciclo A 2023. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué tipo de estudiantes quiero para nuestra clase? ¿Ya? Si bien es nuestra clase virtual, cuánto quisiera, por ejemplo, ver a Salvador, ver a Jessica, ver a Bill, ¿no? Para sentirnos más familiares, más familiarizados, pero eso no es también una obligación, ¿no? Porque si ustedes se sienten bien con las cámaras apagadas, pues adelante, ¿ya? Pues adelante. Pero sí quiero que a través del chat o, en todo caso, ustedes activen su micrófono y pregunten, ¿no? Algo que de pronto no están entendiendo. Y yo quiero este tipo de alumnos, estos están levantando la mano acá. Este tipo de alumnos son los guerreros, ¿ya? Alumnos preguntones, alumnos que tienen alguna duda, dicen, maestro, quiero que por favor me explique de otra manera este temita. Y yo lo voy a hacer, encantado, lo voy a hacer. Porque ustedes son los clientes, pues, ¿no? En una sociedad de mercado, del capitalismo, siempre al cliente tenemos que darle un buen trato. Si usted le da buen trato al cliente, ese regresa. ¿O no es así, Jessica? Por ejemplo, cuando usted se va a una tienda, y quieres comprar un jean, una ropita, te atiende bien la señorita, te muestra, Profesor dice, mira. Walter. Oh, Jessica, Profesor, buenas. disculpe, buenas noches, profesor. Disculpe que le quito un minuto de su tiempo para comunicarme con los jovencitos. Adelante, Jessica, adelante, adelante. Gracias, profesor Walter. Jovencitos, buenas noches. Con el permiso del docente, pues yo me presento. Me llamo Jessica Guamaí Nostroza, soy la monitora. Cualquier duda, inquietud que tienen, jovencitos, por favor, no duden en llamarme. Ahorita les mando el link para que se agreguen al grupo. ¿Qué más decir, jovencito? Más bien aprovechen estudiar mientras sus padres les dan la oportunidad de estudiar, ¿no? Porque ahorita está bien duro la situación también. ¿Qué más decir, jovencitos? Cualquier duda, inquietud, por favor, escríbeme a WhatsApp y quiero un delegado, por favor, por WhatsApp que me escribe para yo también tener conocimiento y consideración
cualquier comunicación para hacer llegar al delegado, jovencitos. Eso es todo. Gracias, alumnos. Gracias. Gracias, profesor Walter. De nada. Muchas gracias, Jessica. Entonces vamos a estar en constante comunicación. Ya, A profesor. cualquier, en este muchísimas caso, pues, cualquier alcance. Muy bien. Entonces, había preguntado a la sala. Mis estimados campeones, cuando usted, por ejemplo, se va a un sitio a comprar un gym o en todo caso a consumir un alimento y viene muy atento, te atiende al estilo las señoritas o la cultura venezolana, donde dice, hola jovencito, ¿cómo está mi amor? ¿No? Es su forma de trato de algunas personas, ¿no? Del extranjero. Y obviamente que uno regresa, ¿no? Uno regresa porque hay un buen trato. Entonces lo mismo va a hacerse privado. Yo en este caso voy a estar atento a sus dudas de ustedes, por eso voy a estar atento al chat. Y también pueden activar su micrófono, como lo hizo Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a trabajar. Entonces, yo quiero alumnos guerreros, ¿ah? Preguntones, alumnos críticos, alumnos que ponen su punto de vista. No quiero este tipo de alumnos. Uy, este tipo de alumnos son, pues, no los conformistas. Y no hay, pues, en este salón ese tipo de alumnos conformistas. ¿Sabes por qué? Porque usted ya tiene bien definido qué es lo que quiere para la vida. Así es. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar con un objetivo. El objetivo es que yo, como docente, el profesor Elías, te va a enseñar, como usted dice, las fijas. ¿Qué me puede venir en el examen? Los años de experiencia nos enseñan, la experiencia enseña. ¿Por qué crees que los padres, con su experiencia que tienen, nos dicen un consejo y nosotros debemos aceptar ese consejo, debemos recibir de muy buena manera? ¿Ok? Entonces, lo mismo yo voy a aplicar con ustedes. Los años que venimos trabajando nos enseña que qué viene en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hoy día de derechos humanos, la clásica que viene en los exámenes son las características. En este caso, Nicole dice, profe, se va a cansar de mí. No creo, Nicole, al contrario, más bien vamos a compartir experiencias, ¿ya? Entonces, ahí tienes mi venia, mi estimada Nicole. ¿Sí? Chévere. A los tiempos, profesor, dice Sam Berrocal, seguramente en algún momento, de algún lugar me conoce. Sí, pues venimos trabajando incluso pues en Huánuco muchísimos años y ya ahora estamos fuera de Huánuco, pero estas clases virtuales nos ayudan a que nos estemos comunicando. Entonces, el objetivo, ¿cuál va a ser? Que demos un buen examen, buenos exámenes de CEPROVAL, especialmente hablando de mi año. ¿Sí? Entonces, quiero empezar con una preguntita de un examen anterior. Voy a dar lectura. Señala cuál de las alternativas no es una característica de los derechos humanos. No esa, no es. Alternativa A, reversibles. Alternativa B, universales. Alternativa C, acumulativos. Alternativa D, indivisibles. Y alternativa E, progresivos. ¿Quién se anima a responder? O vuelvo a repetir las alternativas. Dice, no es una característica de los derechos humanos. No es. Reversibles, universales, acumulativos, indivisibles y progresivos. Muy bien. ¿Quién dice por acá? A ver, Nicole dice, profesor, reversibles. Obviamente que eso no corresponde. Sam también se dice, profesor, son reversibles. Y es correcto. ¿Sabes por qué no corresponde eso? Porque los derechos humanos son irreversibles. Y cuando te dice irreversibles, se entiende que los derechos humanos, campeones, son pues no aquellos formas de expresar en la cual si nos dice irreversibles, me está haciendo mención a que no puede ser suprimido posteriormente. Y justo ahí lo tenemos, ¿ve? Irreversibles. No puede ser suprimido. Pero profesor, ¿cómo que no puede ser suprimido posteriormente? Una vez que nosotros nos hemos consagrado con los derechos, nadie nos puede quitar. Nadie, joven. ¿Sí? Entonces, acá es reversible la respuesta incorrecta. Hemos empezado con buen pie. Derechos humanos. Quiero ponerlos a ustedes actualizados. El Congreso de la República es el primer poder del Estado. ¿Ok? ¿Qué hizo en estos días? El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley donde los padres de familia van a tener el visto bueno para poder dar la impresión de libros
y hablar del tema de enfoque de género. Profesor, no estoy entendiendo de ese proyecto. Traducción. La Asociación de Padres de Familia, las APAFAS, si en caso ese proyecto es aprobado, van a tener ellos que dar el visto bueno, qué temas van y qué temas no van. ¿De acuerdo con eso? Hablando en el campo educativo de educación básica regular, hablando de inicial, primaria, secundaria. ¿Están de acuerdo con ese proyecto de ley que hizo Fuerza Popular, que hizo el partido político de Porqui, donde a los padres se quedaron facultades para que el Ministerio de Educación recién imprima los libros, los padres de familia van a decir, este tema va, este tema no va, este tema va? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Mm? O en todo caso, te digo, que el tema de enfoque de género, no quiere que se trate. A un padre de familia, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Hay un tema en el libro que habla sobre discriminación por orientación sexual. Yo no quiero que vaya ese tema. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que los docentes no hablen ese tema? Dime, responde. Ah, ya. Muy bien, Salvador, te escucho. Profesor, por lo menos desde mi punto de vista, yo digo que está muy mal hacer que decidan los padres sobre ese tipo de temas, debido a que es un tema muy importante en todo ámbito, pues, suponiendo en la discriminación entre géneros, siempre se ve es más hacia los varones que a las mujeres. Dicho esto, lo toman como en tiempos pasados, de no hacer respetar sus derechos. Interesante tu participación. Interesante tu participación. Entonces, nosotros concentrémonos. ¿Qué es enfoque de género? El enfoque de género, mis estimados jóvenes, son roles que cumple varón y mujer dentro de la sociedad para tener una sociedad más justa. Ese es el enfoque de género. Eso hay que entenderlo. El enfoque de género cuestiona los estereotipos y abre las posibilidades de elaborar nuevos contenidos en cuanto se refiere a socialización. Es como si yo me voy al hospital. Doctor, a ver, ¿quién es médico acá? ¿Quién va a ser el médico? Ya, el médico, ¿quién es? Por acá, a ver, no veo todavía médicos, ya. John Álvaro. John Álvaro, hoy es médico, le digo, doctor, me está doliendo mi pacha, mi barriga, doctor. Y Salvador también es médico, y le digo a Salvador, doctor, me está doliendo mi chaki. ¿Qué, doctor? Le digo, ¿no? Y también es médico. Entonces el médico me dice, muy bien, paciente Elías, usted tiene que tomar sus pastillas, tal. Yo voy a un médico es porque yo confío en ese profesional y sé que me va a curar, ¿ok? No es que yo voy al médico y le tengo que decir, doctor, me está doliendo mi pie y usted me tiene que dar paracetamol. O me tiene que poner en este caso, pues, o en este caso me tiene que dar diclofenaco. Entonces, ¿para qué voy al médico? Si yo mismo me estoy dando la receta. Entonces, ese punto está como proyecto de ley. Que eso de enfoque de género, el padre de familia tiene que decidir si va o no va. De forma particular, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Porque estas cosas hay que hablarles en el aula a los jóvenes, sobre orientación sexual, sobre sexualidad, ¿qué se habla? Sin ningún tabú, sin ningún tabú. Yo soy profesor de secundaria, quinto año. Hay temas en tutoría que se hablan de sexualidad. Entonces yo tengo que informar a los jóvenes. Nuestro cuerpo es un templo, que tenemos que cuidarnos. Incluso, pues, no, hay personas con otra orientación sexual, donde hay muchos que discriminan a las personas que tienen otras opciones sexuales. No llamarlos con adjetivos, sino también son seres humanos. Entonces pregunto a Alejandra, Isabel, ¿el homosexual se hace o nace? Porque estoy hablando de enfoque de género, pues.
Porque yo tengo que orientar a mis estudiantes. A ver, futuros psicólogos de acá, los psicólogos. Por ejemplo, psicólogos por acá, a ver quién. Mm, psicólogos, a ver. Medicina. A ver, algún psicólogo, o alguna enfermera, o algún personal de salud que me puede decir esa respuesta. ¿El homosexual se hace o Profesor, nace? el Escucho. homosexual Muy buenas se noches, hace Gris. por la ¿Qué hace? sociedad, por el Ujú. medio ambiente que continuamente está rodeado, por las Ya, personas que tienen el contorno. ya. Entonces, para ti se hace el homosexual. ¿Ok? Sí, Y respetamos tu idea, porque tenemos que ser igual. tolerantes. A ver, perdón por Salvador, interrumpir. ¿qué dices? Yo, ¿Qué dices, Salvador? yo, ¿Estás de acuerdo con tu yo, compañera, Gris? parte sí, yo tengo una experiencia parecida a esa, A a la que ver, ella vamos, mencionó. cuéntanos. A ver, yo tengo un familiar así, pues, no, de entre los 10 años, sí, yo tenía un Ya. primo, entonces, no, pues, el mayor y el que le sigue. El mayor le decía así como que le daba estereotipos. eh, eh, pues así, sin tabús, decía, tu pene no sirve para nada más que otra cosa que para ir al baño. Ujú. Y con esa iniciativa creció el joven y pues ahora tiene 18 años y ya es un homosexual. Así de poco a poco empezó a cambiar. Y para mí, desde mi punto de vista, pues se creó debido a la sociedad, como dijo mi compañera. ¿Ya? Yo te cuento una experiencia. Profesor, Yo te cuento profesor, una. Sí, profesor, Luigi, disculpe. te escucho. Sí, bueno, mi punto de vista también tiene razón mi compañero, pero yo creo que también se nace, porque si vamos también y dejamos de lado, ¿no? Un poquito de que la sociedad prácticamente también a veces las mismas hormonas, a veces hay hombres que nacen con más hormonas femeninas. ¿Mm? Entonces, aparte de que la sociedad pueda influir mucho, también ya viene de por sí dentro del cuerpo de cada persona. Muy bien, Luigi. Tienes dos posiciones. Y las dos posiciones son válidas para la ciencia médica. Son válidas. Mira, ve. Yo cuando trabajaba en un colegio, no voy a decir colegio por caso, pues, por seguridad, ¿en qué sentido? Porque todavía estamos viviendo en una sociedad tan conservadora. Cuando yo enseñé hasta cuarto grado de primaria, desde cuarto grado. En cuarto grado yo veía un niñito le daba besos a los varoncitos. Me pareció normal, normal, hasta en Brasil se dan besos, en Argentina se dan besos, en México también se dan besos en la mejilla. Pero este niño tenía comportamientos femeninos, ¿ya? Entonces yo le comenté eso a la tutora y la tutora conversó. Papá efectivamente dijo, su hijo nació así, ¿ok? Y que está siendo tratado con hormonas. Ahora ya tiene 18 años y es completamente un homosexual. Segundo, en mi familia, una sobrina de pequeñita no le gustaba muñecas. No le gustaba, por ejemplo, pelota y no le gustaba ponerse vestidos, por pantalones desde pequeñita. Ahora ella tiene su pareja, que es una mujer. Entonces, ¿qué me dicen de eso? De esos dos casos. ¿Es posible también que nace? ¿Ah? Sí es posible. Sí es posible que nace. Pero también, como dicen ustedes, hay otros factores que influyen también dentro de la sociedad, donde hay personas que tienen otras opciones sexuales. Como Ricky Martin. Ricky Martin, uy, el hombre más apreciado, guapo, precioso. Y de la noche a la mañana, ¿qué dice? No, yo quiero tener mi pareja un varón. ¿Tiene su pareja un varón? ¿Ah? ¿Influyó la sociedad? ¿Los amigos? ¿Factores ya sociales? No se descartan bien. Entonces, hijos, jóvenes, campeones de este grupo,
nosotros vamos a tratar ese tema hoy día, el tema de los derechos humanos. Y el tema de los derechos humanos es tan importante que empezamos, en todo caso, definiendo qué es derechos humanos, qué son los derechos humanos. Creo que Salvador quiere hablar. ¿O dejó encendida la manita? Continúo entonces, ¿no? Ya. Dejen salida, profesor, Jóvenes, disculpe, disculpe. no te preocupes, hijo. La pregunta es, ¿tienen ya el módulo donde están sus cursos para llevar? Sí, ¿tienen el módulo o no? Yo le explico mi situación, profesor. Un momento. A ver, Yo soy de aquí, de Pucallpa, profesor. ya, estás Y explicando ahorita. no, yo estoy aquí en Pucallpa y yo fui a inscribirme el viernes 6 y me dijeron que para hoy día iban a entregar los módulos. Y ya creo que mañana recién voy a ir a Huánuco. Ya ahí, listo. Chévere. Entonces, los que tienen su módulo, vamos subrayando. Técnica de subrayado. Punto 1. Técnica de subrayado. Subraya lo que te conviene. ¿Ya? Punto 2. Todos estos temas, todas estas diapositivas que voy a presentar, está en el módulo. Al igual. Por lo tanto, usted tiene que estudiar al pie de la letra lo que está en el módulo. ¿Por qué te digo al pie de la letra? Porque te va a venir lo que está en el módulo. No te va a venir otro tema que no está en el módulo. Por eso se hace un módulo. Entonces, los coordinadores de cada área, ¿qué es lo que hacen? Envían el módulo a la comisión de admisión de la UNEVAL y ellos agarran ese módulo y de ahí sacan sus preguntas. Tercero, acostúmbrate a buscar exámenes anteriores, porque las preguntas suelen repetirse, jóvenes. Suelen repetir las preguntas. No te olvides de eso, es un consejito, ¿ya? Y frente a la universidad, venden la señora Geraldine, la universidad, la primera fotocopiadora, la señora Geraldine tiene exámenes hasta de años anteriores, de hace 5 años, 10 años. Entonces, eso, compra exámenes del área 1. Y no solamente vas a repasar cívica, vas a repasar todos los demás cursos. Eso es una estrategia que a mí me sirvió incluso para ingresar a la universidad, buscar exámenes anteriores. Tómalo como consejo. Entonces, los que tienen su módulo, subrayen lo que voy a decir. Y los que no tienen, vayan apuntando, al final de esta clase está siendo grabado. ¿Ya? Listo. Hablar de derechos humanos, jóvenes, como definición, hay un sinnúmero de definiciones. Usted va a encontrar, por ejemplo, en Google, va a encontrar en cualquier libro una serie de definiciones, pero nosotros lo vamos en este caso a resumir. De acuerdo a la ONU, y usted sabe que es un organismo de las Naciones Unidas, el año 2015 dice, derechos humanos son garantías esenciales. Mi pregunta es, ¿qué es una garantía? Y esa palabra se ha escuchado. Hasta a veces hay personas que garantizan para un préstamo a otra persona. Es una garantía, ¿no? ¿Qué será una garantía? Dice, son garantías esenciales. Son garantías esenciales. Vamos avanzando. Se entiende por garantías como un mecanismo que asegura el cumplimiento de una obligación. Entonces, ¿qué es? Es asegurar algo. Toda persona debe gozar. Y si esa persona tiene seguro ese algo, entonces va a ejercer, dice acá, va a ejercer plenamente sus cualidades, su inteligencia, su talento y su espiritualidad. De otra manera, va a poder desarrollarse como ser humano. Esto pasará en Afganistán, donde están gobernando los talibanes. ¿Pasará eso? Una mujer tendrá libertad, desarrollará su inteligencia, desarrollará su talento, desarrollará. No, porque las mujeres ahí, el día que se casan, llegan a ser propiedad del varón. Las mujeres andan bien cubiertas todo el cuerpo, desde los talones hasta su cabello. Solamente tienen ahí para que puedan mirar el panorama. Y ella se saca esa ropa, o sea, en este caso, pues, es lo que le está cubriendo el cabello, puede ser hasta maltratada. Las mujeres en Afganistán no van a los colegios. Y si van, están divididos por una pared
acá varones y acá mujeres, lo cual no pasa en nuestro país. Entonces, todos aquellos países que forman parte de la ONU, sí, que los derechos humanos son garantías esenciales. Y entonces, como yo tengo esa garantía, yo tengo algo seguro, entonces yo me puedo desarrollar plenamente. Y libertad de opinión, como en el Perú. En el Perú hay libertad de opinión. ¿O no hay libertad de opinión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí hay libertad de opinión. Entonces, eso es una primera definición. ¿Ok? Vamos a la segunda definición. ¿Qué dice el Ministerio de Justicia del Perú el año 2013 en la página 11? Obviamente que esos son pues unos módulos, ¿no? Dice lo siguiente. Que los derechos humanos, para ellos, dice, son en este caso pues indispensables. Los derechos humanos son indispensables para que cada ser humano individualmente y en comunidad pueda desarrollar su proyecto de vida. Entonces, si fuera así, en nuestro país, ¿la educación gratuita está garantizada? ¿Sí o no? ¿La educación gratuita está garantizada? ¿Mm? ¿Todos los ciudadanos peruanos? Bueno, hablando de universidades públicas, pero también hay universidades privadas. No es como Alemania. Alemania es otra cosa. En Alemania no hay universidades privadas. En Alemania no hay colegios privados, porque el Estado se faja muy bien y dice, yo voy a administrar la educación. Es bueno, ¿sabes por qué? Porque el rico y el pobre van al mismo colegio, no como en el Perú. Ah, tengo un poquito más de plata, no, yo me voy a la privada. Estás en toda tu libertad. De Chihuahua me voy a la universidad pública, ¿no? Decimos eso. Entonces, jóvenes, los derechos humanos es algo que que forma parte de nosotros. Los derechos humanos nos hace digno. Los derechos humanos nos hace digno. Y la dignidad, ¿qué viene a ser la dignidad? La dignidad, jóvenes, se entiende como un valor que tenemos. Ese valor nadie nos debe quitar. Por lo tanto, merecemos respeto y que nadie nos debe de humillar. Por eso por eso que en el Perú la Constitución política está garantizando tus derechos humanos. Están garantizados. Muy bien, eso sería la segunda definición. Vamos a la tercera. Hay una tercera definición que está en el módulo de Desarrollo Personal y Ciudadanía, que es un libro de la estrategia Aprende en Casa. Ustedes saben que eso se utilizó en tiempos de pandemia y que este es el fresquito del año 2020 en la página 3, que dice, los derechos humanos se define como las relaciones entre las personas y las estructuras del Estado. Por lo tanto, es un conjunto de medidas que las protegen frente a cualquier situación o abuso o vulnerabilidad. ¿Qué nos está diciendo acá? Que una persona tiene sus derechos consagrados y están en la Constitución política. Y quienes deben dar cumplimiento a eso son las autoridades. Gobierno local, gobierno regional, el mismo presidente, ministerios, congresistas. Entonces tienen que hacer leyes a favor del bien común, no solamente de uno más. La Constitución política tiene más de 30 artículos que hablan de los derechos humanos, pero también en el artículo 200 habla de habeas corpus, de habeas data, habla de acción de cumplimiento, de acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona ha sido vulnerado su derecho, la misma Constitución política te da el habeas corpus, acción de amparo, acción de cumplimiento. Quiero que me responda la sala. ¿Qué cosa viene a hacer eso? Que la próxima semana probablemente vamos a hablar de ese tema. ¿Qué viene a hacer eso? Son 6 en conjunto. ¿Qué viene a hacer eso? ¿Qué es el habeas corpus? Muy bien. Garantías constitucionales. O sea, la misma Constitución política te dice, toma tus derechos, pero si alguien vulnera, persona como sociedad, como institución vulnera, usted tiene derecho a pedir una garantía
y que tu derecho lo vuelva a su estado natural. ¿Hasta aquí me entendieron? De las 3 definiciones, porque voy a hacer un resumen en la siguiente diapositiva. ¿Me entendió o no me entendió? Vamos, responde. Sí, correcto. Vamos a continuar. Muy bien, continuamos. Entonces, nosotros tenemos que irnos al instrumento jurídico más importante que tenemos como ciudadanos peruanos. Tenemos que recurrir a la Constitución. La Constitución Política en su artículo 1 dice que hay alguien que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Responda y ayúdense con esta diapositiva. ¿Quién es el fin supremo de la sociedad y del Estado? ¿Quién? Vamos, responde. Resáltalo bien eso. Está en la diapositiva, ahí está. Dime con 2 palabras. ¿Quién es el fin supremo de la sociedad y del Estado? A ver, participamos, ¿ah? Participamos, no se me queden La callados. defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Eso, Yanira, la persona humana. Entonces, si yo te hablo de la persona humana, te tengo que hablar del derecho a la vida, que es el primer derecho que tiene el ser humano. Está garantizado en la Constitución Política. ¿Desde cuándo tenemos derecho a la vida? ¿Desde cuándo tenemos derecho a la vida? Desde que uno nace El embrión. o desde la concepción. ¿Qué dice Michelle? Ah, ya. Muy bien. Por acá me ha dicho Nicole, profe, desde la concepción. Cierto. Desde el momento que se ha concebido esas 2 células, que es óvulo y espermatozoide, desde ese momento tenemos derecho a la vida. Y eso está garantizado en la Constitución. Dice por acá Sam Berroca. Profe, ¿y cómo es el caso del aborto? Ya, ¿cree usted que se aplica en todos los casos el aborto en el Perú? A ver, voy a poner casos. Nadie quisiera, una señorita fue violada y producto de esa violación de su verdugo queda embarazada. ¿Ella puede abortar a ese niño? ¿Puede? ¿Sí o no? ¿Puede? No No, puede. profesor. No puede, ¿sí o no, hijo? No puede. ¿Sabes por qué no puede? Porque no hay una ley que garantiza. Pero en Chile sí hay una ley donde dice, si alguien ha sido violentada y ha quedado embarazada de su verdugo, en Chile sí puede aplicarse el aborto. Y ella decide, pero en el Perú no. Segundo caso. Hoy en día hay ecografías en 4D. Y hay 5D, mejor todavía. ¿Sí? Muy bien. Profesor, eso no existe. No Está existe mal 5D. interpretado. No, está mal Entonces, interpretado. ¿cómo sería, mi estimado Salvador? Ayúdame, por favor, Sí. en el campo de la... Por a veces ignoramos nosotros, ¿no? No, o sea, sí, así está dicho, pues, ¿no? Pero no existe eso de 4D. Simplemente es la interacción que tiene uno al hacer la ecografía. No hay otra cuarta dimensión como se conoce. Simplemente es la acción y el movimiento del feto. Lo que aquellas clínicas conocen como 4D, ecografías 4D, así. Te venden ese tipo de información, ¿no? Te venden ese tipo de servicio, así, ¿no? Ya, chévere. Me corregiste en el campo médico. Pero ¿dónde quiero llegar? Cuando uno se va a hacer ese tipo de examen, que le llamamos el 4D, salen todos los rasgos del feto, ¿sí? ¿Cierto? Todos los rasgos. Cómo está su carita, cómo está su naricita, todo eso. ¿Qué pasaría si se le identifica a ese feto, porque todavía no es un bebé, que tiene malformaciones congénitas? ¿Cree usted que en el Perú hay una ley de los padres dice, no quiero que nazca porque van a ser enfermos? ¿Una ley? No hay una ley. No existe una ley. Entonces, si tu hijo tiene una malformación en su cráneo y sabe que por naturaleza no va a poder vivir, pero la mujer lo sigue teniendo 9 meses en su vientre y pare, da a luz,
producto de eso muere a las 24 horas, entonces trauma, ¿no? Viven los padres. En otros países sí hay, puede decidir ya si lo tiene o no, o lo cortamos, lo que es en este caso, pues, el embarazo. ¿Solo en qué casos hay aborto en el Perú? ¿Alguien me puede decir? ¿Solo en qué casos? Ya que estamos hablando de la persona humana, ya que estamos hablando de la vida. Porque ustedes me han dicho que la vida, uno tiene derecho a la vida desde la concepción. ¿Mm? ¿En qué caso? A ver, En dice por caso acá. de que el embarazo pudiera poner en riesgo la vida de la madre, por ejemplo, cuando es abusada una niña o su cuerpo no está preparado para poder tener un bebé. Algo falta ahí. Algo falta Pero ahí. yo, no, A no, ver, a yo ver. no quiero agregar, dijo ella, quiero hacer otra cosa porque, o sea, sí está bien lo que dijo ella, pero no sé qué más agregarle. Ya. Según yo, eh, es tal vez en una situación de entre dos, o salvar al bebé, que muy pocas veces se da, o salvar a la madre. Ujú. Muy bien. Ustedes están hablando, ¿saben de qué tipo de embarazo? Del embarazo ectópico. Y el embarazo ectópico es esto, ve. Mira, mira, mira en mi diapositiva. Este es el embarazo ectópico, ve. Normal es este el embarazo, donde el embrión está acá, ¿ok? Prácticamente en los úteros. Pero te das cuenta que en el embarazo ectópico, el embrión está por acá. Puede estar fuera del útero, de repente se ha ubicado en las trompas de falopio. Ahí es dañino. Ahí la vida de la madre está en peligro. Ahí se aplica ese tipo de aborto. En el único caso en nuestro país, no en otro caso, que dice Salvador, está en peligro la vida de la madre. Médicamente es conocido como quiste cuando el bebé no está en el óvulo, sino en las trompas de falopio. Entonces ahí se ha formado, ¿sí o no? Entonces ahí sí es posible el aborto. Ahí sí es posible extraer esas dos células que se juntaron. Entonces sí existe en nuestro país, sí existe, pero es cuando se da el embarazo ectópico. En otro caso no se da. Entonces, punto aclarado, cuando la vida de la madre está en peligro. Ahí sí. Entonces, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, que el Estado tiene la obligación de respetarla y proteger. Esa es la conclusión cuando hablo de los derechos humanos. Ahora entramos a las características y esto es pregunta de examen. ¿Okay? Vamos a hablar de las características de los derechos humanos. Eso sí es pregunta de examen. Empecemos. Una de las características de los derechos humanos es porque los derechos son universales. Y su mismo nombre lo dice, universal. Quiere decir que los derechos es para todos. No distingue raza, no distingue religión, no distingue opciones sexuales. Entonces, todos tenemos los derechos dentro de la sociedad, porque dice que es universal. Acá no es que porque usted es blanquito tiene que tener más derechos, que porque usted es negrito tiene que tener menos derechos, oiga, porque usted es lesbiana no tiene derechos, oiga, porque usted es un heterosexual sí tiene que tener derechos. No, señores. Entonces, cuando dice universal, es que los derechos son comunes, es común para todos. Y esto se va a dar en cualquier tiempo o en cualquier lugar. Un profesor, hace 2 décadas atrás, los derechos han sido igualitos, por supuesto, es universal. Es decir, se aplica en cualquier tiempo y lugar. Si de acá es 20 años, 30, 40 años, los derechos van a ser los mismos. El derecho a la vida, a la libertad, el derecho, por ejemplo, a la buena reputación, el derecho a la herencia. Claro, aparecerán de repente otras generaciones de derechos, porque hoy en día ya se habla hasta de cuarta generación de derechos, aunque el libro solamente aparece tercera generación. Universal. Vamos al siguiente. Acumulativos. Su mismo nombre lo dice y cae por su propio peso. Acumulativos. Los derechos civiles y políticos se lograron en el siglo XIX. Perdón, siglo XVIII. En el siglo XIX se logran los derechos sociales económicos. Y así llegamos al siglo XX, derechos de tercera generación. Entonces, estos derechos
Dice, no se reemplazan unos por otros. Eso no es tu celular. Eso no es tu celular. Que hoy día tiene un iPhone 12 y que la próxima semana tienes tu iPhone 13. Ese no es tu celular, sino que los derechos son, en este caso, pues, irreemplazables. Por lo tanto, nunca dejan de tener vigencia. Van a dejar de tener. Entonces, no se reemplazan los unos por los otros. Al contrario, se va acumulando. Por eso ya hablamos de derechos de primera generación. Segundo, tercera. Y a medida que se va vulnerando nuestros derechos, aparecerán los derechos de cuarta y de quinta generación. Nadie sabe. Indivisibles. Cuando nosotros hablamos de indivisibles, es algo que no se puede separar. Su mismo nombre lo dice. Indivisibles. No puedes suprimir alguno de ellos. No se pueden separar. Ellos están así relacionados los unos a los otros. Una telaraña. Si usted, por ejemplo, le quitas el derecho a salud a una persona, va a afectar su derecho a la vida. Si le quitas el derecho a la educación a una persona, entonces no se va a desarrollar en la sociedad como tal. Por eso dice indivisible. ¿Ya? A ver, dice por acá Sam. Profe, indivisibles e imprescriptibles. ¿Tienen algo de similitud? Me parece. Muy bien. Entonces, ¿qué es indivisibles? Que no se puede suprimir. No se puede suprimir, no puede separar. No puede separar. O sea, que está unido uno a otro. ¿Y qué entiendes por imprescriptibles? Mírame, imprescriptibles está acá. ¿Qué entiendes por imprescriptibles? No se extinguen. Ahí está la diferencia. Imprescriptible es que no se extingue jamás. ¿Y qué dice el indivisible? Que no se puede suprimir. ¿Hay una pequeña diferencia? Sí hay una pequeña diferencia. El indivisible no separas. El imprescriptible nunca deja de tener vigencia. Por toda su vida va a estar activo. ¿Qué dice Luigi? Quiero escucharle a Luigi. ¿Quiere hablar, Luigi? Vamos. ¿Quedó claro, mi estimado Sam? Sam, ¿quedó claro, hijo? Esa pequeña definición, esa pequeña, ¿sí? ¿Qué dice Sam? Uy, Sam se fue. Ya, seguimos avanzando. Entonces, ya sabemos que es indivisible, ¿eh? Que no se puede suprimir alguno de ellos, no puedes separar. No, 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 jamás. ¿Ya? Y vamos a hablar de los inherentes. ¿Qué usted entiende por inherente? Es algo propio. Entonces, el inherente quiere decir que nosotros somos titulares de nuestros derechos. Titulares. Yo soy titular de derechos. Y por lo tanto, la sociedad no puede arrebatarme. Pero sucede, ¿no? Que hoy en día no estamos seguros ni en nuestra propia casa. ¿Usted sabe cuántos celulares al día roban en nuestro país? ¿Cuántos celulares por día te roban? ¿Mm? ¿Están ahí o no, jóvenes? Sí, profe, ahí me robaron ayer. Ahí está Luis. Sí está Luis, sí está. Yo pensé que se habían ido. Como no deja señal, sí, jóvenes. A ver, Milton, ¿cuántos celulares creen que roban al día en nuestro país? Hubo el otro día un... Según la inseguridad ciudadana, aproximadamente unos 10 al día robarán. ¿Sabes cuántos celulares roban al día en nuestro país? 4.000. Profesor, sí, eso también decir, si estamos hablando del país, De estarían país, ¿ah? robando un aproximado de 5.000 a 4.500 celulares al día. Así es. Y si hablamos por Entonces, ciudad, estarían robando algo de 60 a 70 celulares por día. entonces, ¿qué quiere decir eso? Están vulnerando nuestros derechos. Yo soy titular de mis derechos. La sociedad no debe arrebatar. Hoy en día roban por quitarte. Hoy en día te matan por robar. Es lamentable eso. Entonces, he ahí el punto crítico. He ahí el punto crítico. Que nadie debe arrebatar nuestros derechos. Siguiente. Dice otra característica. Limita al ejercicio de poder. ¿Qué es esto, profesor?
que nadie puede lícitamente invadir la esfera del derecho con el afán de cercenarlo. Por eso en la Constitución Política, ¿qué dice? Inviolabilidad al domicilio. Que nadie puede ingresar a tu casa, señor. Salvo cuando hay estado de emergencia. Eso sí, cuando se declara estado de emergencia. Como fue, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, los primeros semanas, los primeros meses. Hacías fiesta en tu casa, la policía entraba, se llevaba todas tus chelas, tu torta. ¿Sí o no? Pero hay una autorización. Pero en otros casos no. Por eso dice, nadie puede lícitamente invadir la esfera de tus derechos. Estamos de inviolabilidad del domicilio. Si alguien quiere entrar a mi casa, tiene que entrar con una orden judicial. Pues no pueden cercenarlo en tus derechos. Ninguna autoridad, ninguna persona. Eso limita al ejercicio de la libertad. Otra, interdependientes. ¿Qué es la palabra interdependientes? Que la vigencia de uno de los derechos compromete la vigencia de los otros. La vigencia de uno hace necesariamente que sea la vigencia de los otros. Pues interdependiente. Y ahora, ¿qué entiende usted por irreversible? Eso es lo que me había preguntado hace rato mi estimado Sam. Que el perdón, no, el imprescriptible. ¿Qué entiende por irreversible? Que no puede ser suprimido posteriormente. No, señores. Yo lo gané. A ver, Salvador dice, mi señal está pésima. Los demás me escuchan, ¿no? ¿Los demás me escuchan? A ver, Nicole, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando Nilton? Profesor, te escucho. Chévere, chévere. Debe ser la señal de mi estimado Salvador. Correcto. Ya seguramente se va a restablecer. Listo. ¿Qué dice irreversible? Que no puede ser suprimido posteriormente. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos años tiene Nilton Jesús? Nilton Jesús, ¿cuántos años tienes? ¿Mm? ¿Cuántos años tiene Salvador? 17 cumplidos, profesor. 17 cumplidos. Muy bien, Salvador. 17 cumplidos. ¿Ah? Salvador hace 17 años ya tiene sus derechos. Eso que Salvador es del siglo XXI. Pero los derechos civiles aparecieron en el siglo XVIII, profesor. Entonces, ¿qué pasa? Que por más que sean antiguos los derechos, sigue vigente hasta hoy en día. Por eso dice, no puede ser suprimido posteriormente. Nadie puede suprimirlo. Una vez que yo he ganado mis derechos. Es más, dice que los derechos son progresivos. ¿Por qué dice que es progresivo? Porque los derechos no aparecieron de la noche a la mañana. Los derechos aparecieron de a poquito. Civiles políticos, siglo XVIII. Sociales económicos, siglo XIX. Derechos de los pueblos, siglo XX. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué han sido progresivos? Porque la especie humana, en un inicio, vivía como grupos salvajes. Yo te hablo de la teoría evolucionista. Hace 4 millones de años, cuando el hombre aparece en la faz de la Tierra, vivía en bandas, grupos salvajes, hordas. Entonces, a medida que evolucionaba, también daba cambios culturales. Alguien me dirá por acá, profesor, yo no creo en la evolución. Yo creo que Diosito nos ha hecho, profe, a imagen y semejanza. Por eso todos tenemos derechos. ¿Qué dice la ciencia? Ha encontrado restos fósiles, pruebas jóvenes, y no podemos dar la espalda a lo que la ciencia encontró. Encontró restos fósiles con rasgos humanoides. Entonces dice, bien, la especie humana va adquiriendo mayor conciencia a medida que se dan los cambios sociales. Entonces, esto se logró porque el hombre hizo que su dignidad personal se va enriqueciendo. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad se entiende como un valor que uno goza. Entonces dieron cuenta, yo soy ser humano. Y como ser humano tengo que gozar y tienen que respetarme a sí mismo. Y por lo tanto, si me respeta, nadie me debe de humillar. Porque yo conozco mis derechos. Eso es lo progresivo. Que a medida que el hombre se desarrollaba, también conseguía sus derechos. Eso apasiona. ¿Sí? Como dice la canción. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es los inalienables. Cuando yo te digo de inalienable, que es otra característica y que suele venir mucho en los exámenes, dice que los derechos humanos no
se puede negociar. Los derechos humanos no... Uy, ¿qué está pasando? Los derechos humanos no se pueden negociar ni renunciar. No pueden modificarse ni disponer de manera arbitraria. Muy bien. Elian, ¿quieres participar, mi campeona? Dije inalienables, que no puede renunciar, que nadie puede renunciar a sus derechos, nadie puede negociar sus derechos, que nadie puede manipular sus derechos. Pero este es el caso de Ana Estrada. Ana Estrada está haciendo lo contrario. Ana Estrada es una psicóloga peruana, es una activista defensora de los derechos humanos. Esta mujer tiene una enfermedad, porque está viva, llamada de polimiositis. Es una enfermedad degenerativa, donde sus músculos prácticamente se inflaman, se debilitan. Y producto de eso, ella vive con una traqueostomía, ¿ya? Y vive con una gastrostomía. De esta manera, ella respira por acá, por la garganta, esta parte del cuerpo. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella pidió acción de amparo. Ella pidió a las instancias correspondientes que tiene que prácticamente ella gozar de su libertad para decidir en qué momento se va. ¿Cómo se llama eso? Que por ella escribieron. Por aquí ya escribieron. Nicole ya escribió. ¿Ah? Eso se llama eutanasia. ¿Y en el Perú está permitida la eutanasia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está permitida la eutanasia en el Perú? No, profesor. No, Está profesor. permitido. Pero ella puede ser un caso histórico, Cecilia, un caso histórico, que el Ministerio Público ya le dio la razón, el Poder Judicial ya le dio la razón. Ya le dio la razón. Porque ¿será digno vivir así? ¿Será digno vivir así? ¿Será calidad de vida vivir así? ¿Mm? Sufre. Hasta incluso el mismo Código Penal dice, si un médico realiza un homicidio piadoso en el Perú, puede ir a la cárcel 3 años. Pero si ella tiene y se ha dado luz verde a la acción de amparo, entonces el médico que le asiste no va a ir a la cárcel. Lo contrario es lo que dice lo inalienable, ¿no? Lo inalienable no es que no puedo renunciar, no puedo negociar, pero ella quiere decidir en qué momento se va. Interesante. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora, ¿qué dice acá? Imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos humanos no se extinguen, jóvenes, jamás. No se extinguen nunca. Es parte de la naturaleza humana. Los derechos están impregnados en nosotros y por lo tanto nadie lo debe vulnerar. Pero sí se ha visto casos desagradables, abominables. Lo que pasó en Trujillo hace varias semanas. Un depravado le secuestró, le violó a una menor de 3 años. ¿No? Lo encontraron amarrado. Y esta niña tenía que hacerle cirugía para reconstruirle sus genitales. Entonces, la sociedad se está deshumanizando. Está deshumanizando. Algo está pasando. Necesitamos grandes profesionales. Hoy en día, profesionales en salud mental. ¿Ah? Claro, no se justifica lo que se hace. Falta de valores, de educación. ¿Y dónde te educan? En casa. En casa te ponen las reglas del juego. Aunque algunos dicen, no, profesor, yo tengo mi DNI ya. Tengo mi DNI, el azulito, profe. Ya soy mayor de edad, soy un gran ciudadano. Puedo hacer lo que me da la gana. Oiga, mientras vives bajo el techo de tu padre, tienes que acatar las reglas. Tu papá te dice, a ver, ¿a dónde vas a ir? Ya, muy bien, tu permiso está la. Listo, usted tiene que llegar, pues no indicado. Si haces lo contrario, te se vuelve una anarquía. Lo mismo es el Estado. Tiene que poner orden. Y lo último, inviolables. No pueden imponer a los hombres contra su voluntad sacrificios o obligaciones. No, señor. No nos pueden imponer. No queremos.
¿Qué pasaría si uno de ustedes es de la religión sabatista? ¿Los sabatistas pueden trabajar los días sábados? ¿Trabajan? ¿O se van a su templo y es día de reposo? Los sabatistas, ¿ah? Carlos, Es sagrado ¿por qué para no? ellos. Los sabatistas son aquellas personas que, en este caso, pues, que no trabajan los días sábados. Pues. Ellos Guardan guardan el guardan día su día de sábado. reposo los. Claro, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si en tu trabajo un médico te dice, el sábado trabajas, Cecilia? ¿Ah? Le dice muy respetuosa, doctor, disculpa, yo los sábados no trabajo. Voy a trabajar el día lunes, el día de viernes, puede ser la guardia que usted decide, que usted quiere. Entonces, ¿qué hace el médico? Hace su informe. No va, pues no, Cecilia no va porque es día que guarda y no va prácticamente a su cama. Le hace un descuentazo. Ella está en todos sus derechos de poder reclamar ante las instancias correspondientes ese descuento. ¿Puede o no puede? Pues que el doctor tiene la razón ahí. Sí Sí puede, puede, sí puede. puede. Sí puede En todo su reclamar. derecho. Porque en la Constitución Política dice que la religión oficial del Perú es la católica. Pero dice, hay libertad de culto. Y si dice hay libertad de culto, hay que respetarnos los unos a los otros. Acá no tenemos que estar peleándonos, usted es evangélico, usted es católico, y usted adora a santos y imágenes, no va a ir al reino de los cielos. Porque al final todos buscamos la salvación, ¿sí o no? Y todos adoramos a un solo Dios. Y eso el hombre siempre ha hecho, desde que apareció en la faz de la tierra. El hombre por naturaleza siempre tiene fe, quiere creer en algo o en alguien. Entonces ahí están los inviolables. No nos pueden imponer jóvenes. Jóvenes, ¿quedó claro las características de los derechos humanos? ¿Quedó claro las características de los derechos humanos? Me dice sí o no. Sí, profesor. Sí, Listo, claro. sigo avanzando. Vamos a hablar de la clasificación de los derechos humanos. Cuando nosotros clasificamos los derechos humanos, vamos a clasificar por su tiempo de reconocimiento primero. Y bien claro dice por su tiempo. Cuando dice por su tiempo, se consiguió progresivamente en diferentes siglos. Pues empezamos. Para esto, en la clasificación por su tiempo, y eso tiene lo en claro, hay de primera generación, de segunda y de tercera. Ya, esos tres están en el modo. Los derechos de primera generación aparecieron en el siglo XVIII. ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuál es su campo de este derecho de primera generación? Su ámbito, su campo son los derechos civiles y los derechos políticos. Allá, profe, qué bacán. Salvador tiene un nombre, Noelia tiene un nombre, Luigi tiene un nombre y todos los demás. Eso de nombre, ¿es un derecho civil o político? Tengo derecho a un nombre. ¿Es civil o político? Civil, profesor. Muy bien, eso quiero que identifique. Entonces, te voy a poner el caso del señor Ricardo Morán. Sí le conocen, ¿no? Al pelón. El pelón de la tele. Ya. Este señor tiene hijos. Tiene hijos. ¿Por qué el Estado peruano no le quiere dar su identidad? ¿Por qué no le entrega su DNI al Estado peruano? A los hijos de ese señor. ¿Ah? A propósito, él no le llama hijos ni hijas. Le llama hijes. Mis hijes. Lenguaje inclusivo. Ujú. Este señor ¿Cierto? quiere Es el lenguaje inscribir. inclusivo. Ya, a ver, Salvador. Este señor quiere inscribirle a sus hijos solo con su apellido materno. Y en el Perú, para inscribir a los hijos tiene que estar el apellido materno, paterno y materno. ¿No que sabes cómo lo tuvo a sus hijos él? Bueno, él pues no, le hicieron unos estudios y sus
su espermatozoide ha sido puesto prácticamente a otro óvulo, y él lo que hizo, buscó un vientre de alquiler, ¿ya? Hizo un contrato, todo, ¿no? Con la señora, y una vez que nacen los bebés, ella no va a tener ningún vínculo con ellos. En nuestro país, jóvenes, para poder asentar la partida de los hijos, tienes que decir el apellido de papá y de mamá. Aunque no esté presente mamá ahí, o aunque no esté presente papá, hoy en día no se le puede negar a nadie un nombre y un apellido. Por ejemplo, si alguien va sola, no va con su pareja, entonces el registrador está en todo, en este caso, pues, eh, el derecho de hacerlo. Pero en este caso es diferente, Ricardo Morán. Por lo tanto, está en una lucha judicial, ¿eh? Entonces, eso tenemos que diferenciar. Entonces, por lo tanto, los derechos civiles y políticos son derechos también llamadas libertades clásicas o derechos individuales. ¿Estos derechos en qué contexto apareció? ¿En qué parte de la historia apareció? Estos derechos no aparecieron por sí solos. No es que vino una hada madrina y le tocó su cabecita a Noelia y ¡pum! Ya, tienes todos tus derechos. Estos derechos se consiguieron a través de revueltas, a través de revoluciones, a través de guerras, a través de conflictos. Por lo tanto, estos derechos se consiguieron en la famosa Revolución Francesa del año 1879 y en la independencia de los 13 colonias en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Qué se logró? Se logró este documento en Francia, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No es lo mismo cuando yo te digo Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ah? La Declaración Universal eso da la ONU, el año 1948. Aquí yo estoy hablando de Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano del año 1789, que sirvió de base para decir el año 1948, Declaración Universal. Y lo otro es, en Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del año 1790. En ese contexto que se consiguió. Profesor, ¿por qué en Francia? Porque en Francia, antes de la Revolución, los poderes del Estado estaban vigentes en una sola persona. O sea que el rey tenía los tres poderes del Estado. Hacía lo que le daba la gana. No rendía cuenta a nadie. El pueblo pagaba impuestos. No tenía sus derechos. El pueblo dijo en un momento, basta, suficiente. Bien, antes de pasar a identificar los derechos, acá hay un comentario de Nicole. Profesor, yo le cuento mi situación. El nombre de mi padre aparece en mi DNI, pero él no me firmó como su hija. Por eso, es lo que estoy diciendo, Nicole. No hay necesidad que papá o mamá esté ahí presente, porque por ley dice que a nadie se le debe negar un nombre, tiene que tener su identidad, pero no es el caso de los hijos de Morán. Él no quiere sustentar quién es la madre. Es que René no lo quiere sustentar. Hoy en día, por ejemplo, jóvenes y algunos malos padres. Profesor, tengo una consulta. A ver, dime. ¿Y qué pasaría si por vez una madre, así como usted dice, ¿no? Que tiene derecho al apellido de un padre, pero si por vez pone el apellido de un padre y no es el papá? Hay como varios casos que pasa, que no es el papá y a pesar de eso la policía lo como que lo hace pasar pensión, tanta cosa. ¿Qué derecho ahí tendría el hombre? Profesor? Allá. Mira, hijos. He visto casos donde algunos jóvenes no llevan el apellido de sus papás, lo han engendrado. Llevan el apellido de las personas quienes lo quieren. Y eso es posible, ¿eh? Porque está reconociendo un hijo, pues. Está reconociendo. Sí es posible eso. Y eso está dentro de las facultades de Ranier. Por ejemplo, papá no quiere aparecer, no quiere firmar, y ella tiene pues una pareja,
que quiere en este caso reconocer a ese niño, sí, sí he visto casos, sí he visto casos. He visto casos donde incluso llevan el apellido del padrastro. Así es, ¿ya? Dice por acá, Nicole, profesor, y si no se sabe quién es el padre, ahí está, pues. Si no se sabe quién es el padre, muchas veces que han hecho algunas mamás, hasta le han puesto su propio apellido y están como sus hermanitos, pero a nadie se le debe negar su identidad. Y en el caso Profesor, de eso las es. chicas con hijos, allá, mire, y en el caso de las chicas con hijos de violadores, ahí está. ¿La ley para qué se ha hecho? Yo voy a decidir, de repente, en ese caso, no quiero poner el apellido de un violador, pero no quiero poner el apellido de repente de mis padres. Eso procede, pero no hay que negar la identidad a nadie. Sí, ¿quién quería hablar? Escucho. Yo, A eso, ver, lo que dice usted. Cuando no hay el padre, ¿cómo hacen? ahí está, por eso. Diría el apellido también, el mismo apellido materno, ¿cierto? Ambos Claro, apellidos maternos. sale como su hermanita, pues. Tiene su apellido Ah, como su hermana. Eso sería un hermano más de ella. Procede, pero no se le niega el derecho a su identidad. No es el caso de Morán. Morán quiere hacer su capricho. Y eso no está estipulado en la justicia. Listo. Muy bien, entonces vamos a identificar cuáles son los derechos civiles. Un derecho civil es a la vida, ¿ya? Un derecho civil es a la vida, a la integridad física, no te olvides, a la libertad. Todo lo que dice libertad es derecho civil. Uy, libertad de pensamiento, de conciencia, libertad de opinión, a la libre circulación y al matrimonio. Son derechos civiles, ¿ah? ¿Qué más? Son derechos civiles a la personalidad jurídica, a la vida privada. Son derechos civiles de reunión y asociación. Son derechos civiles. Los que vienen por acá, de acá, elegir y ser elegido, son derechos políticos. A formar partidos políticos se entiende que son derechos políticos. Al asilo político se entiende que es un derecho político. Y a la ciudadanía se entiende que es un derecho político. He aquí la pregunta a ustedes. Estos últimos derechos que he mencionado como político, ¿a los cuántos años recién se adquiere? Recién se adquiere. Eso no lo tiene siempre. Ah, ya. Estos derechos, maestros, dice Nicole, se adquiere a los 18 años de edad. 18 años, ¿ah? Entonces, a los 18 años ya usted tiene todos sus derechos consagrados, toditos tus derechos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Esto es derecho de primera generación. Ahora, hay un tema muy importante que es la vida. Y usted sabe que es un derecho civil, ¿ok? Y es un derecho fundamental, incluso la vida. Todos entendemos, jóvenes, que en la Constitución Política, en el artículo 140 de la Constitución Política, habla de pena de muerte. Pregunto, ¿es aplicable la pena de muerte en la actualidad en el Perú? ¿Es aplicable? ¿Se puede aplicar? no, profesor, No. Dime por qué. porque va en derechos humanos, Dime por qué. porque va en contra de los derechos humanos. Ya. Eso quiere decir que nosotros estamos afiliados a una corte interamericana. Se llama el Pacto de San José, que está en Costa Rica. Y esta corte se ha pronunciado hace pocos días, hace pocas semanas. Porque el Tribunal Constitucional dio luz verde al habeas corpus que pidió Fujimori. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? No procede. Entonces, jóvenes, si un organismo internacional se pronunció diciendo que no procede el habeas corpus a Fujimori, porque este señor ha sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, crímenes de genocidio, de lesa humanidad, caso Cantuta, varios altos, no procede. Y por estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros no podemos aplicar la pena de muerte en nuestro país. No se puede. En nuestro país se aplicó. Se aplicó pena de muerte. 3 personas fueron fusiladas en nuestro país. Primero, en el año 1957, más conocido como el monstruo de Amendario, Jorge Villanueva Torres. Ha sido sentenciado porque dijo la justicia en ese entonces
que este señor secuestró y violó a un niño de 3 años. Lo mismo dijeron, en este caso, en el año 1970, para Udilberto Vázquez Bautista, que violó a una niña de 11 años. Fue bautizado como el Monte Amendaris. Y el último que fue asesinado en el Perú fue el año 1979 por traición a la patria. Profesor, ¿que no estábamos inscritos en la Corte Interamericana? Sí estábamos inscritos. ¿No sabes qué pasa? En esos años que estoy mencionando, gobernaron militares. Gobernó, por ejemplo, Juan Velasco Alvarado, el Francisco Morales Bermúdez. Gobernó, por ejemplo, Podría. Estos señores no le interesaba la Corte Interamericana. Hoy en día se sabe que estos señores, estos dos, dicen no fueron los violadores. Por eso que a este señor en Cajamarca le conocen como el Santo Udilberto. Hasta tiene programas en YouTube, en Facebook, como si fuera los casos de la Virgen de Guadalupe. Él le lleva flores a este señor, le dice, quiero ingresar a la universidad, por favor, es del milagro. Entonces, la justicia peruana se equivocó. ¿A cuál, profesor? ¿A cuál, a cuál? A este de acá, a este señorcito de acá. Tienes que ir a Cajamarca, tienes que ir a Chota, ¿Al blanco? llevarle florcitas y decirle, quiero ingresar a la UNIVAL. El señor te va a Profesor, cumplir. ¿en cuál, profe? Ay, ¿cómo se llama este? ¿En cuál distrito? Yo conozco Cajamarca, profe. En Chota. ¿Conoces Chota? Pues no es Cajamarca, profe. Cajamarca no es Como que Chota. mentira. No, Palabra de Chota es maestro. aparte. No, en Chota. Cajamarca es En otro Chota no lugar. está la información en las redes. Pero ahí Ya, tienes profe, incluso disculpe. su caso. Listo. Muy bien. Primera generación. No te olvides que uno de los derechos máximos es a la vida. Segunda generación. Estos derechos, mis campeones, ya aparece a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Allá, ¿qué es el asilo político? Muy bien, interesante su pregunta por ahí. ¿Qué es el asilo político? Dice Grace. Antes de que responda, de repente ustedes me pueden ayudar. ¿Qué es el asilo político para ustedes? Hay que ayudarle a Grace a ver. ¿Qué es el asilo político? ¿Mm? Es un asilo de ancianitos, profe. Los ancianitos están ahí. ¿Será eso? Ah, ya. ¿No Ya. son para los congresistas? Un asilo es cuando un político pide sea cuidado en cualquier embajada porque está siendo perseguido por los políticos. ¿Sabes quién pidió eso? Uno de los últimos que pidió fue Alan García, antes que se mate. Alan García pidió asilo político a Uruguay, a la embajada de Uruguay. Se fue a la embajada uruguaya que está ahí. Y la embajada uruguaya dijo, Alan, a ti no te están persiguiendo. Tú has cometido un delito. Has recibido dinero de Odebrecht en lonchera. Por lo tanto, a usted no le corresponde el asilo político. El asilo político le corresponde a aquellas personas que sus derechos políticos están siendo violentados y por eso están siendo perseguidos. Entonces, eso es un asilo político. Entonces, usted va a una embajada y esa embajada te protege, te da comida, te da trabajo. Pero esa embajada, ¿qué dice? Mejor te llevo a mi país. Agarran un carro, se van al aeropuerto y chao. Me voy a Uruguay. Estoy siendo perseguido por los políticos, estoy siendo perseguido por Rafael López Aliaga, el Porqui, estoy siendo perseguido por los fujimoristas. Me voy. Mi vida está siendo atentado. Ese es un asilo político. O sea, es un mecanismo de defensa, de ayuda a un político que por sus ideas están siendo perseguidos en su país y pueden recurrir siempre al extranjero. ¿Quedó claro, Grace? ¿Nicole también ya me ayudó? ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor, Vamos entonces al gracias. siguiente. Chévere. Todo claro. Vamos al siguiente entonces. Ya. A ver. Vamos a hablar ahora de los derechos, en este caso, pues, de segunda generación. He dicho que estos derechos aparecen a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX. ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuál es su campo? Su campo de estos derechos son los económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Ahorita vamos a identificar estos derechos.
Entonces, como es en conjunto, se le llama derechos colectivos, ¿ya? Eso, con otro nombre se le conoce. ¿En qué contexto apareció esto? Esto apareció también en acontecimientos históricos. Esto apareció en la Revolución Industrial y la Revolución Mexicana. ¿Cómo así, profe? Yo sé de la Revolución Industrial, profesor. Chévere. En las revoluciones industriales, el capitalista, el burgués, era el dueño de la fábrica. Entonces empezó a hacer industria textil, automotriz, química y todos los demás. Tenían que trabajar personas para poder, en este caso, monitorear las máquinas y todo eso. Y resulta que acá los capitalistas empezaron a vulnerar los derechos de las personas. Como por ejemplo, no les pagaban el sueldo mínimo. No trabajaban 8 horas. Mínimo trabaja 11. Mínimo trabaja 15. Pero no puedo completar esos 15 que trabaje tu esposa. Pero mi esposa está embarazada, que trabaja tu hijo. Pero me completas las 15 horas. ¿Eso es abuso o no es abuso? Es abuso, ¿no? Es abuso. Entonces ahí nace una corriente socialista. Carlos Marx. Carlos Marx dice, no es bueno eso. Tenemos que reivindicar nuestros derechos. Tanto tenemos que formar nuestros sindicatos. Tenemos derecho a la huelga. Tenemos derecho a un trabajo justo. Tenemos derecho a un sueldo mínimo. Entonces el socialismo, esa corriente hizo que el pueblo reclame sus derechos frente a unos abusivos empresarios. Tiene que ver la Revolución Mexicana, profesor. ¿Ustedes saben quiénes son los hacendados? Aunque en la selva se le llama fundos, también fundos. Hacendados en la sierra, en la selva, fundos. ¿Qué son las haciendas? ¿Qué son los fundos? ¿Usted escucha el término hacendado? Los hacendados viven en su hacienda, ¿no? Los hacendados, pues jóvenes, son personas con poder económico, pero en tierras, en terrenos. Entonces, en México, el pueblo se rebeló contra los hacendados. Le quitaron sus tierras y los campesinos se adueñaron de sus tierras. Y eso hizo que aparezca derechos sociales. Entonces, ¿cuáles son los derechos económicos? Uno, tengo derecho al trabajo. Tengo derecho a un salario justo. Hoy en día, el salario mínimo en nuestro país es 1.025 soles, desde el 1 de, en este caso, pues, de mayo. ¿Ya? Muy bien, como dice Nicole, Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, mi estimada Nicole, es cuando el campesino se apodera de las tierras de los hacendados. Y es una revolución social. De ahí nacen también derechos sociales. Tengo derecho a seguridad e higiene en mi trabajo. Sí, pues, de repente trabajo de albañil. Mínimo mi empresario me tiene que dar, pues, ¿no? Casco, arnés. Tengo derecho a la igualdad de oportunidades. Tanto varones y mujeres tienen derecho al trabajo. Tengo derecho a trabajar solamente 8 horas. Y si trabajo más, me tienen que pagar horas extras. Tengo derecho a las vacaciones, feriados de descanso y bien remunerados. Tengo derecho a formar mi sindicato y ustedes van a formar su sindicato. ¿Por qué? Hay colegios de médico, colegio de enfermeras, colegio de obstetras, colegio de psicólogos, colegio de odontólogos. Ese es un derecho económico. Tengo derecho a la huelga, tengo derecho a protestar. Allá, entonces tengo derecho, profesor, a sacar mi machete de mi casa y hacerlo afilar en la calle, sembrando terror. Entonces tengo derecho a llevar piedras y romper las construcciones públicas. ¿Eso será huelga? No, profe, ¿Eso es eso es huelga? vandalismo. Ah, ya, no confundamos las cosas. Yo tengo derecho a ir por las calles gritando, en este caso, pues, arengas, ¿no? Tengo derecho, Las pero no tengo huelgas derecho a son bloquear carreteras. No tengo ¿para derecho a romper vidrios de las instituciones públicas. Derechos sociales y culturales. Tengo derecho a la seguridad social. ¿Cómo a la seguridad social, profesor? Tengo derecho a que me paguen un seguro de accidentes de trabajo. Tengo derecho a que me paguen, por ejemplo, por maternidad. Tengo derecho a mi jubilación. Tengo derecho incluso a la invalidez. Desde el punto de quedar inválido en mi chamba, me tienen que pagar daños y perjuicios. Eso es derecho social. Tengo derecho a alcanzar un nivel de vida adecuado. Esos son derechos de segunda generación. Tengo derecho a participar en el desarrollo y vida cultural de la sociedad. Tengo derecho a la educación.
A la educación gratuita y obligatoria. Tengo derecho a la recreación, al descanso. Todo eso son derechos sociales, económicos y culturales. Por acá dice, pero a los 18 años ya no tienes salud. Allá. De que usted se está refiriendo a qué. A los 18 años no tienes derecho a salud. ¿Qué pasa si tus padres te han asegurado? No necesariamente un privado. Yo tengo una hija que tiene 18 años. Ella goza, en este caso, pues, de salud. Y los que no paguen en salud, el Estado te da el SIS, Seguro Integral de Salud. A nadie se le debe cortar el derecho de atención médica. Nadie. Si no tengo plata para pagar a salud, entonces me da el SIS, el Estado. Es un caso de pobreza. Entonces, pero te da el Estado. Es un programa social. Es un derecho. Es un derecho. Profesor, Atención disculpe, médica. Atención médica. profesor, disculpe, el Sí, SIS ¿qué te me da el está Estado, copiando? ¿verdad? ¿Qué me está copiando? El SIS te da el Estado, ¿verdad? ¿Sí, mijo? El SIS te da el Estado, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero la de salud te da la empresa, porque bueno, yo que estaba en empresa, a nosotros nos daba la de salud. Sí. Pero Son las eso sí, empresas privadas. no ayuda a las, por ejemplo, yo que estoy de salud y quería, por ejemplo, poner a mi madre, no se puede, ¿no? Tiene que ser esposa o hija, nada más. Cierto. Has hablado del SIS. El SIS a veces no cubre todo. Eso es lo malo. El SIS tiene que cubrir todo. Si es un seguro para en este caso, pues, personas vulnerables, tiene que cubrir todo tipo de operaciones. Hay como que ciertos límites, ¿no? Por eso digo que la salud y la educación en nuestro país es paupérrimo. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, hemos analizado lo que es los derechos de segunda generación. Hablar jóvenes de sueldos en nuestro país. Desde el 1 de mayo nosotros ganamos, las personas ganan el sueldo mínimo de 1.025 soles. Lamentablemente, esto aún todavía, pese que se ha aumentado unos cuantos soles, no cubre las necesidades del pueblo. De toda Latinoamérica, nosotros solamente le ganamos a Bolivia en sueldo mínimo. Y todos los demás países nos ganan. Por eso es que nuestros compatriotas casi se van a trabajar a otros países. Mira el sueldo mínimo de Alemania, 1.993 euros. El sueldo mínimo de Australia, 2.739 dólares. El sueldo mínimo. Por eso es que muchos peruanos se van fuera de nuestro país. Y llegamos a los derechos de tercera generación. Jóvenes, estos derechos de tercera generación, los derechos de tercera generación, son aquellos derechos que prácticamente aparecieron a partir de mediados del siglo XX. ¿Ya? A partir de mediados del siglo XX. Ahí está. Pero estos derechos te hablan de los derechos de los pueblos. Además son llamados también derechos de solidaridad. Ahora acá, estos derechos aparecen en un contexto después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial acá? La Segunda Guerra Mundial, jóvenes, ha sido uno de los episodios más negros de la historia universal, donde se han atentado derechos a los pueblos. Es así, producto de esto se va a dar la Declaración Universal de los Derechos Humanos el año 1948, que tiene 30 artículos. Y luego se complementa con la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Entonces vamos a poner el ejemplo que está pasando en Ucrania y Rusia. Los rusos están vulnerando este tipo de derecho contra el pueblo ucraniano. Si bien es cierto, la URSS, como URSS, apareció el año 1922, pero se desintegra el año 1991, y esto estaba conformado por 21 países. Entonces, Ucrania sale de acá, Ucrania. Quiere decir que Ucrania se independizó. Eso se entiende que Ucrania está independizado ya por más de 31 años. Ucrania está independizado. Pero ¿qué sucede? Sucede que
Rusia está atentando los derechos de los pueblos. ¿Por qué? Fíjate acá, ve. ¿Qué derechos están dentro de derechos de generación, de tercera generación? Derecho de autonomía y libre determinación de los pueblos. Derecho al medio ambiente sano. Derecho a la paz. En Ucrania no hay paz. Está siendo bombardeada. Entonces, aquí se está vulnerando el derecho de tercera generación. Rusia está vulnerando los derechos de Ucrania. ¿Por qué será? ¿Por qué Rusia está vulnerando los derechos? Está atacando a Ucrania. Y ya lleva meses esta guerra. ¿Cuál será el motivo? ¿Mm? ¿Tienen conocimiento? No te vaya a venir con ejemplo. Y te estoy poniendo acá el ejemplo. ¿Mm? Hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Hola, jóvenes. Allá. Por acá dice. Puedo Nicole equivocarnos, ¿no? dice, por sus conductos de petróleo. Allá, interesante. Otro dice por acá el territorio. Nicole dice, creo, no recuerdo muy bien. Dice Nicole, cierto. Nicole, sí. Resulta que Ucrania es también gran productor de petróleo, de maíz, de trigo. Y otra cosa, que Ucrania estaba pidiendo afiliarse a la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y usted sabe que Rusia es un poco celoso en cuanto a la OTAN, porque es un ejército de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, Rusia todavía tiene esos rezagos de la Guerra Fría, donde los países que están vecinos a él no deben estar afiliados a la OTAN porque estarían atentando contra su territorio de pronto, porque pondrían bases militares y Rusia también tiene sus bases militares y no quiere que en sus países vecinos haya, en este caso, pues bases militares norteamericanas. Pero eso no puede hacer Rusia porque los países son autónomos. Es como, por ejemplo, si Chile me dijera qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer acá en el Perú, ¿no? Entonces, ¿a qué se están atentando los derechos de tercera generación? Otra cosa, dice acá, otro derecho de tercera generación es beneficiar del patrimonio común de la humanidad. Tenemos derecho a la coexistencia pacífica. Tenemos derecho al entendimiento y la confianza. Tenemos derecho a la cooperación internacional y regional. ¿Por qué crees que nosotros firmamos tratados de libre comercio? Libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, incluso nosotros formamos parte de bloques económicos como la CAN, como UNASUR, como PROSUR. También acá está derecho de la justicia internacional. Incluso hay una instancia internacional en La Haya, donde en La Haya, por ejemplo, si hay un problema de, territorial, La Haya soluciona, y el Perú alguna vez fue a La Haya, porque Chile tenía nuestro territorio, parte de nuestro mar. Nosotros le denunciamos a Chile ahí. ¿Cuál fue el saldo, el resultado? El resultado ha sido que La Haya nos dio la razón. Y la sentencia de La Haya es inapelable. Inapelable. No se puede cuestionar. Uso de los avances de la ciencia y tecnología. Es el caso, por ejemplo, de las vacunas. Ah, se han puesto a ustedes Pfizer, se han puesto incluso Sinopharm, ¿no? Le dejaron un pedazo de territorio nomás, de 60.000 kilómetros cuadrados, Nicole. A Chile le dieron solamente 10.000. Y nosotros recuperamos 50.000 kilómetros de mar peruano. Y ese que te digo recuperar, ahí está la segunda reserva de cardúmenes a nivel mundial, porque la primera lo tenemos en Chimbote y la segunda. Entonces los peruanos perdimos, sí, un pedazo de territorio de 10.000 kilómetros cuadrados a lo que Chile tenía los 60.000. ¿Ya? Solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos y desarrollo, el desarrollo que permite una vida digna. Hablando de ciencia y tecnología, nosotros gozamos de eso. A ver, ¿a qué país las vacunas llegaron tardíamente? O mejor, continente. ¿A qué continente las vacunas llegaron tardíamente? ¿Será América? ¿Será Asia? ¿Será Europa? ¿O será el continente africano? Para analizar un poquito. ¿A qué continente? Africano, africano. Al continente africano llegaron tardíamente las vacunas.
Eso hizo que incluso en África el virus se mute. El virus ha mutado, lo cual no pasó en nuestro país, aunque también hubo variantes, pero no tan letales. Tenemos derecho a la ciencia, a la tecnología, a recibir incluso dosis de vacuna. Todo personal de salud recibió su cuarta dosis de la vacuna, la Moderna. ¿Por qué esa vacuna les hizo mal a la gran cantidad de personal de salud que se puso su cuarta dosis? ¿Alguien me puede explicar? Cuarta dosis. Hizo mal a 40,000 entre médicos, enfermeros, obstetras, psicólogos. Les hizo mal. Porque a la cuarta dosis le han puesto a ellos la vacuna conocida como la Moderna. Entonces, un poquito para analizar este aspecto. Normalmente las vacunas jóvenes te ponen el 0.25 de dosis. ¿Ya? ¿Cuánto le han puesto a ellos? 0.5. O sea, sobredosis. Sobredosis le han puesto. Aquí hay negligencia del Ministerio de Salud. Claro, como es una vacuna nueva, porque anteriormente no nos han puesto la Moderna, nos han puesto Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer. Debieron leer las indicaciones. Entonces, he ahí algún detalle. Puede rodar la cabeza del Ministerio de Salud. Problemas alimenticios. Muy bien. ¿Ustedes tienen idea qué cosas son los alimentos transgénicos? Para explicar un poquito más los derechos de tercera generación. Muy bien. Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos que sus semillas han sido modificadas en un laboratorio. ¿Cómo así, profesor? Mira, a ver. Vamos a suponer que son granos de maíz. A estos le han puesto otros ADNs. ¿Ah? Le han puesto otros genes para hacerlo más resistente. Hacerlo más resistente. Cosa que yo, si esa semilla lo pongo en el campo, esa semilla no le va a dar ninguna evidencia de que en este caso se va a malograr la planta. No va a utilizar pesticidas, ni fungicidas, ni siquiera, pero va a dar una buena producción. Son productos muy llamativos. ¿Sabes dónde encuentras todos los productos llamativos? Vas a encontrar en las tiendas, los supermercados. ¿Ya? Cuando usted va a los supermercados, te dicen que es un alimento transgénico, o sea, está en el envase OGM, vamos a suponer que es un tarro de leche. En el envase dice OGM, así como, por ejemplo, si yo me compro un producto hoy en día, hay los octógonos, donde dice alto en grasa saturada, alto en azúcar. De cuando se va a los mercados, existen los productos que están, que es un producto OGM, organismo genéticamente modificado, dice o no dice, quiero que me respondan eso. Cuando vas a Metro, Real Plaza, no. Y eso es un atentado al derecho de tercera generación. Porque están atentando contra el pueblo, diciéndote que ese producto cuando consumes en exceso te va a producir males. ¿Qué? Llagas en la boca. O te va a volver resistente a los antibióticos. Los antibióticos genéricos ya no te va a hacer nada. Vas a necesitar una marca de fuerte dosis. Es como, por ejemplo, yo me compro una chela de pronto. ¿Qué dice la chela en la etiqueta? Consumir en exceso es dañino para la salud. Yo sé que consumiendo eso me va a hacer mal. Estoy comprando. Cuando te compras una cajetilla de cigarro, ¿qué cosas se ve en las cajetillas de cigarro? No sé si algunas veces has visto por curiosidad. ¿Qué imágenes te muestran en la cajetilla de cigarro? ¿Qué imágenes? ¿Bonitas? Ah, cáncer de pulmón. Entonces, usted sabe, si consumes esos cigarrillos, te va a hacer a la larga cáncer de mamas, cáncer de pulmón. Lo mismo tienen que decirnos cuáles son los productos transgénicos. Y te voy diciendo acá.
Los productos transgénicos que consumes y que encuentras en los supermercados, porque eso no vas a encontrar en el mercado de Huánuco, la señora de la esquina jamás te va a vender esos productos. Productos genéticamente modificados, que son con granos grandes, el maíz, la soya, el algodón, la papaya, el arroz, el aceite de colza, las patatas, los tomates, lácteos y guisantes como los guisantes, por ejemplo, las arvejas. En sus envases tiene que decirnos que es un producto OGM. Si no dice eso, está vulnerando nuestros derechos de los humanos. Lo cual no pasa en Chile, lo cual no pasa en Argentina, lo cual no pasa en Brasil. Entonces, ¿qué esperan las autoridades peruanas para decir a los empresarios qué cosa estamos consumiendo? Porque al final, nosotros no estamos consumiendo ni siquiera leche pura de vaca. Consumimos otro tipo de leche. Nos hacen ver en su etiqueta leche de vaca. Han hecho un experimento, jóvenes. Han hecho un experimento con unas ratitas. Mira, ve, acá están las ratitas, ve. Unas ratitas, ve. Lo han alimentado con maíz genéticamente modificado. ¿Qué les pasó a estas ratitas? Estas ratitas murieron más jóvenes y sufrieron frecuentemente de cáncer y de tumores. Entonces, nosotros también nos tienen que informar qué cosa estoy consumiendo. Si no me están informando, están atentando un derecho. Un derecho. Muy bien. Creo que es suficiente hasta acá por la primera clase, ¿ya? Como para familiarizándonos. Espero que la siguiente clase ya tengan todos, por favor, su módulo. Y ahí sí, ¡pum! Esto subrayamos, esto desarrollamos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá, mis hijos? ¿Dudas que matan? Todo está claro. Todo está claro. El silencio me dice que todo está claro, ¿eh? ¿Ok? Sí, sí, Listo. sí. Listo. Son las 8:38. A ver, Luigi, dime, Luigi me está copiando 2 veces, creo. No, sí, todo está claro, profe. Ya, chévere, Luigi, chévere. Entonces, les mando un fuerte abrazo, mis hijos. Nos encontramos el próximo lunes a la misma hora y ya avanzamos con los temas de la segunda semana, ¿ya? Muy bien, acá nos faltaría terminar unos cuantitos nada más, pero quisiera que toda la próxima semana tengan su módulo, ¿ya? Entonces, cuídate, Nicole. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase, Salvador. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Chao, campeones. Chao, chao. Cuídense, ¿ya? Hasta luego.